de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la Mesa Redonda, inauguración de nuevas jornadas de detectives y astronautas. Mesa Redonda, escribir en los tiempos del miedo. Evento que forma parte del programa cultural de la 20ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2010. Para esta Mesa Redonda tenemos el honor de contar con la presencia de Bernardo Fernández Beff, J.M. Servín, José Ramón Ortiz y Rodrigo Pámanes. Bernardo Fernández Beff, escritor, historietista y diseñador gráfico mexicano, es uno de los más reconocidos escritores de la ciencia ficción en México. Su novela policíaca Tiempo de Alacranes ganó el premio de la novela policíaca Una Vuelta de Tuerca en México y el premio memorial Silverio Cañadas en la Semana Negra de Gijón. Entre sus obras se encuentran novelas, libros de cuentos, libros infantiles e historietas. También estará el ciudadano José Ramón Ortiz, Rodrigo Pámanes, investigador de la Universidad de Salamanca, y el ministro y escritor J.M. Servín. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Muy bien. Muchas gracias por venir, por asistir a la inauguración de estas jornadas de detectives y astronautas, un evento que hemos retomado después de varios años aquí en la Feria del Libro de Monterrey, donde nuestra principal intención es acercar obras publicadas recientemente este año, escritores de una calidad invaluable, al público regiomontano, que de otra manera los tendría un poco lejos, para poder dialogar con ellos sobre lo más reciente que han hecho. Y decidimos comenzar estas actividades con una mesa redonda con nuestros primeros dos invitados, Servín y Beff, para tratar de dialogar o de platicar un poco cuáles son nuestras ideas o las perspectivas que tenemos con respecto a la literatura y su pertinencia en esta época que es en verdad difícil y distinta, ¿no? Creo que México de pronto se descubrió tal como era, o se reformó o se monstruificó a lo que no era antes, no sé, y cuando menos yo, muchos más estamos sorprendidos, ¿no?, de lo que ha pasado, de lo que probablemente es la verdadera cara del país. Y bueno, me gustaría, no sé si alguno de ustedes quisiera comenzar unas ideas sobre la pertinencia de escribir desde el miedo, o si eso no es posible, no sé si me entendí. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto compartir mesa con amigos tan queridos. Bueno, hace poco leí una entrevista de un artículo sobre Pierre Soulages, este pintor francés que tuvo una retrospectiva en el Museo de la Ciudad de México, y la directora del museo, Cristina Fessler, decía que lo único que nos podía salvar de toda esta violencia, de esta barbarie que se ha desencadenado con esta mal llamada guerra contra las drogas, era la cultura, ¿no? Eso, o sea, por un lado, hoy Benito Taibo tuvo una plática sobre sus lecturas, las lecturas su educación sentimental, y dijo algo que me sorprendió mucho, y lo apunté. Decía: nadie que a los 8 años lea a Mark Twain o a Emilio Salgari o a quien ustedes quieran, ¿no?, pues se convertirá en un sicario a los 20. Las dos suenan muy bonitas. Yo no sé si esto es verdad en un mundo que desde hace mucho o en un país que desde hace mucho parece estar como desmantelando sus ruinas. Yo parecería, bueno, la semana pasada el secretario de Bruno Ferrari, además, bueno, en nuestro país nuestro secretario de Comercio se llama Bruno Ferrari, declaró que llevamos 30 años, claro, 30 años sin crecimiento económico. Es decir, que hace 30 años que el mundo se está acabando, por lo que esto de hablar como de la era del miedo de repente sería como yo creo que se vuelve un poco difuso. Es decir, hace mucho tiempo que parece que el mundo se está acabando en el sentido, ¿no?, de que el país está desmantelándose, de que no hay instituciones, de que se están acabando los recursos naturales, y sin embargo
seguimos aquí. Entonces ahí lo que mi pregunta sería, emocionado por estas dos declaraciones, la de Cristina y la de Benito Taibo, si efectivamente este tipo de actos de resistencia que a lo mejor suena un poco romántico, ciertamente si eres lector ahorita veía que todavía hay libros de Hugo Mandino en las mesas de la oferta editorial. Bueno, si eres un lector de Hugo Mandino no haces un acto de resistencia, pero en términos generales el lector es alguien que resiste por lo menos al olvido, ¿no? Que ya me parece una batalla digna de pelearse. Entonces, pero yo no sé si son cosas que efectivamente contrarrestan a esta era del miedo, y me gustaría ponerlo sobre la mesa, ¿no? Yo creo que es pertinente y bueno, yo ahí dobleteo trinchera con la narrativa policíaca o criminal y la ciencia ficción, pero no sé, a veces me preocupa no estar como escritor, estar en una situación como muy privilegiada y sí me preocupa este compromiso que tendríamos en este momento como creadores frente a un país que aparentemente está en el borde del abismo. Lo que pasa es que está en el borde del abismo hace 30 años. Me interesaría por ahí que nos platicaras, JM, precisamente acabas de publicar un libro sobre estas crónicas de un DF desquiciado. ¿Qué tan pertinente es que encima de todo lo escribamos, ¿no? Durante muchos años en Colombia lo que hacían es que escribían realismo mágico, porque parecía que hablar sobre su realidad era como una reiteración terrible, ¿no? No sé, Servín. Espero no haber cantinfleado nomás por idiota. Bueno, igual gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Fíjate que lo que decías de que siempre has estado en este estado de miedo y aún así se escribe. A mí se hace muy interesante porque yo hice aquí unas anotaciones cuando Ramón me invitó a esto. Hice unas anotaciones porque como es esto de la sincronización que hablaba Jung y todo eso, estaba leyendo cosas que venían muy al caso, ¿no? Y una de ellas es que Walter Benjamin, citado por Gutiérrez Girardot, viene al caso que diga citado por quién, por la traducción, yo no hablo alemán, dice que él dijo que después del Holocausto era imposible escribir poesía, ¿no? Que los judíos no podían escribir poesía. Y cuando empieza Paul Celan a publicar, este gran poeta alemán, poeta del silencio, podríamos decir, Walter Benjamin se da cuenta que era mentira, ¿no? Que sí se podía escribir. Entonces un poco por eso, ¿no? Aún con el horror, aún con toda la desolación y la tristeza, hay escritores que canalizan ese miedo, ese terror, y lo manifiestan como creaciones literarias, y no solamente transportan el miedo, ¿no? O sea, podríamos decir que a lo mejor que si uno lee Cadáver de Ciudad de Juan Hernández Luna, que es una novela hasta cierto punto desoladora, pues uno puede creer que él está transportando el miedo que él vive o que vivimos nosotros los mexicanos hoy en día a su novela. Pero existen otros escritores que eso lo transforman, ¿no? Pensamos en el caso de Reinaldo Arenas, por ejemplo, escritor reprimido, tremendamente perseguido por todo el mundo, un caso muy triste, ¿no? Sin embargo, él escribe una novela extraordinaria como El Mundo Alucinante, una novela de biblioteca, en el sentido de que una novela sobre Fray Servando Teresa de Mier, sin haber conocido México, sin haber conocido España, y entonces un acto extraordinario de repulsión al miedo, ¿no? Es un poco lo que dices. Viviendo toda esa vida terrible que vivió el pobre Reinaldo, logra publicar ese libro totalmente alejado de su realidad y pues bueno, no publica nada de novela de denuncia social ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que puede haber esa, como tú bien mencionas, puede ser independiente, ¿no? La creación literaria de las tragedias o de los desencantos que se pueda vivir en un país.